el mochuelo ha viajado hasta la sabana de Bogotá, desde un territorio que seguramente ustedes han escuchado, han conocido o habrán oído por ahí. Y la idea es que abramos los oídos también para escuchar a estos mochuelos que pueden venir a contarnos historias, cosas, experiencias. En esta oportunidad, pues vamos a escuchar unos mochuelos que van a traer unas semillas y el terreno favorable pues va a ser cada uno de sus corazones al que le va a dar cuidado, calor, agua, paciencia a esa semillita que muy seguramente ustedes van a recibir hoy. Entonces, hoy vamos a tener ese círculo de palabra. Le voy a dar la palabra a Diana Ordóñez para abrir el espacio. Nuevamente, bienvenidos. Gracias, Juan. Buenas tardes a todas y a todos. Esta es la sesión inaugural de los Círculos de la Palabra del vuelo del mochuelo de los Montes de María a Bogotá. Los Círculos de la Palabra es una iniciativa para conversar sobre todo lo que el mochuelo nos pone a pensar, sobre la tierra, sobre las mujeres, sobre la música, sobre la justicia, sobre la construcción de paz. Y estos espacios que vamos a tener cada jueves a las 4 de la tarde aquí en el museo o en otros espacios están dedicados a esas conversaciones que queremos tener, que queremos fomentar. Lo que queremos es escuchar a la gente y que el mochuelo escuche y que el mochuelo también sea escuchado. Son ejercicios en los que la palabra, la escucha atenta son lo valioso, y les damos la bienvenida a todas y a todos precisamente a estos conversatorios que se van a dar durante las 12 semanas que va a estar el mochuelo aquí en Bogotá. Le doy la bienvenida al profesor William López, el director del Museo Nacional, y a Soraya Bayuelo, directora del mochuelo. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, hola. Buenas tardes a todos, a todas. Con Sora que queríamos hacer una pequeña intervención, instalar este círculo de la palabra, empezar a mojar la palabra, esa metáfora tan bella. Yo quiero decir brevemente el sentido que tiene para el Museo Nacional de Colombia acoger un museo del territorio. El contexto, digamos, general de esta exposición es la conmemoración de 200 años de experiencia museológica en Colombia. Quiere decir esto que este año, el 28 de julio, que este Museo Nacional cumple 200 años, en lugar de centrarnos endogámicamente en la historia de nuestras colecciones, en la historia de la trayectoria institucional del museo, de la biografía de las múltiples directoras que ha tenido el museo, directoras y directores, en realidad queríamos y queremos celebrar 200 años de experiencia museológica en el país. 200 años que arrancan con la fundación del Museo Nacional, sí, pero que hoy se renuevan de forma muy creativa y por el otro lado muy poderosa en términos políticos, culturales, con museos como el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de Montes de María. Es decir, que el museo más antiguo del país acoja uno de los museos más contemporáneamente fundados y creados en nuestro país, en nuestra adolorida Colombia, es, además de una metáfora museológica, es la ocasión para pensar museológicamente la trayectoria de nuestras instituciones, que en términos generales uno podría pensar como instituciones de la memoria, instituciones del cuidado colectivo de nuestro pasado para activar posibles futuros. Ese es el sentido profundo que creo tiene esta exposición. Por supuesto, hay otros objetivos que son importantes para el Museo Nacional, en diálogo con Soraya, con todo su equipo, con Beatriz Ochoa, con Italia Zamudio, con la propia Diana y todos los chicos y chicas que hacen parte del colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21. También pensábamos que esta exposición le iba a dar, al poner el foco nacional sobre una institución emblemática ya del territorio, podíamos lanzar un manto de protección sobre un territorio que hoy lo necesita muchísimo, ¿verdad? Y adicionalmente también se trata de consagrar
de patrimonializar y musealizar un proyecto museológico realmente muy virtuoso, virtuoso por la delicadeza con la que ha construido la posibilidad de tramitar un duelo colectivo muy doloroso, profundamente doloroso, y al mismo tiempo sin quedarse ni en la venganza ni en la retaliación, sin producir olvido, al mismo tiempo digo, configurar una dinámica de resiliencia colectiva que es un ejemplo para todo el país. Y es un ejemplo sobre todo para los museos del país. Entonces, es posible que el mochuelo cambie cuando llegue y cuando salga a volar para otro lado después del Museo Nacional. Es posible, pero lo que sí es absolutamente seguro es que el Museo Nacional de Colombia se ha transformado, se va a transformar. Hay unos valores en el trabajo museológico, en esa virtuosidad museológica, digo, que ha desplegado el mochuelo en el territorio, en Montes de María, que para el Museo Nacional de Colombia, para el nuevo proyecto del Museo Nacional de Colombia, pues son claves. Particularmente, insisto, esa lección pedagógica y al mismo tiempo muy alegre de trabajo con la memoria, con el pasado, para pensar, insisto, posibles futuros. Sorita, tienes la palabra. Muchas gracias, profe, muchas gracias, Diana, y a los compañeros de todo el equipo del Museo Nacional y del equipo del Museo Itinerante de la Memoria, y por las personas que hoy del territorio como Rosenberg, Rosina, la seño de la Uniandes de Museos para la Paz, que van a estar acá también con el profesor John, mojando la palabra, como dice el profe, que va a circular la palabra dulce, la palabra reflexiva, la palabra que nos pone como ciudadanos y ciudadanas de este país a pensar que todos estos hechos que pueden ser narrados desde el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad, que son los relatos del terror, también pueden saberse que tienen una causa. Muchas causas de esta también es por el tema que hoy vamos a empezar a abrir, este círculo de la palabra, y es todo el movimiento campesino y su lucha, la lucha por la tierra. Todos sabemos que una de las causas fundantes en Colombia de la guerra es la tenencia de la tierra y todos los intereses que hay encima de ella y debajo de ella. Y por eso los territorios estamos sufriendo todos estos vejámenes de los intereses de quienes mueven los hilos, de quienes les interesa tener una guerra. Pues nosotros estamos interesados en que eso no pase y estamos interesados en que no se olvide también, pero también sabemos y somos conscientes de que hay que dar un paso. Hay que dar un paso a que esto termine. Por eso creemos profundamente en la paz, que no es solamente firmar en una mesa de negociación entre los grupos armados y el Estado o el gobierno de turno, sino que la paz también arranca desde los territorios, y creo que en Mochuelo puede dar fe también de eso, de cómo dar un paso hacia la escucha profunda del otro, de mirar al otro a los ojos, tender la mano incluso al adversario, si es posible. Conscientes también de que eso no se decreta, que no se puede decir voy a perdonar o voy hacia la reconciliación, pero creo que también eso debe darse. Y se da también en la medida que empiece ese diálogo intergeneracional o ese diálogo de saberes como se va a empezar hoy. Por eso, profe, y yo quisimos, y con Dianita, abrir este espacio para darle el sentido de que este círculo de la palabra empieza hoy, pero se extiende más allá. Creo que a Colombia le hace falta mucho escuchar. Nos han oído como oír llover, y por eso ese ciclo se repite una y otra vez, y creemos que ese ciclo tiene que romperse. Por eso para nosotros también es muy importante que el Museo Nacional de Colombia, que alberga todo esto que el profe ha dicho, y además en la conmemoración de los 200 años pueda estar el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, como lo llamamos nosotros afectivamente el mochuelo, que es un ave típico de nuestro territorio, pero que además de que es muy pequeñito, es muy resistente. Y nosotros creemos que eso también lo narra el mochuelo. Lo canta también muchas veces,
y es la resistencia y la resiliencia, que está justamente identificado en lo que nos van a hablar hoy los compañeros, en esa lucha del movimiento campesino, en esa escuela maravillosa que es la NUP, de donde vienen los que van a hablar hoy aquí, y además de eso, en la organización de las mujeres. Aquí va a estar una mujer también hablando de esa potencia que es la resistencia, desde la asociatividad, que es una característica de nuestro territorio en los Montes de María, y la identidad. Entonces el territorio, la identidad y la memoria son ejes fundamentales para seguir escuchando, para tener un oído bien grande y que circule la palabra, que circule el pensamiento, que podamos escuchar al otro que es diferente a nosotros también y no tener necesidad de guardarle un cuchillo en el estómago, como dice Beatriz Ochoa. Yo puedo escuchar al otro y tener diferencia y con eso no tengo que atentar contra su vida, porque de eso se trata, ¿no? El diálogo. Y hay una cosa importante también que quisiera decir, Diana lo ha dicho, va a haber temas todos los jueves como a esta hora, donde la memoria y las mujeres van a hablar, donde los jóvenes también van a hablar, donde van a hablar los músicos, porque la música también cuenta y narra y transforma. Y los ríos también van a hablar, las fuentes de agua van a hablar. Entonces es importante que los que escuchen sepan que los jueves tenemos una cita para escuchar y para dialogar. Y les voy a contar lo último ya para darle la palabra a los compañeros que van a moderar este conversatorio, este círculo de la palabra, y es decirle que a partir de este ejercicio, allá en los Montes de María, después de la pandemia, 15 mujeres con los pies en la tierra, una por cada municipio, salió de su escondite, decíamos así, por la pandemia, y se fue a Rincón del Mar. Y con ella se fueron 15 jóvenes semilleros, narradores y narradoras de la memoria, y hubo un intercambio de experiencias maravillosas que hoy hay un legado de ese ejercicio después de tantos círculos de la palabra, donde las mujeres tejieron sus historias y donde los jóvenes le pudieron a ellas enseñar cómo se tejen historias y cómo se hacen guiones para la radio, para la televisión, para el cine. Entonces yo creo que de algo tiene que salir esta tarde aquí o de estos círculos de la palabra hasta septiembre. Así que yo les doy la bienvenida, de nuevo agradecer al profe, agradecer a Diana, a la Universidad de los Andes que también se une a estos círculos de la palabra y a la programación académica. Y nada, que ruede la voz, que circule la palabra y la palabra dulce y el pensamiento transformador. Muchas gracias por venir. Le damos la bienvenida a Patricia, a Rosenberg, a Rosina y al profe. Por favor, suban al escenario y tómenselo. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, para nuestros invitados que son realmente a quienes aspiramos, de quienes aspiramos hoy beber tantos saberes, tantas experiencias que tienen justamente de sus procesos de lucha en los Montes de María, desde diferentes aristas, perspectivas, saberes, pero también a todas y todos ustedes que vinieron interesados justamente en esta perspectiva que está trabajando el Museo Nacional en conjunto con la Universidad de los Andes y demás organizadores frente a lo que es la memoria y frente a lo que son los diferentes luchadores sociales que hoy nos acompañan como memoria viva también de los territorios, ¿no? Estamos en últimas transformando
esa mirada de la memoria y esa mirada también de los museos como objetos o como unas colecciones que están allí quietas, y estamos pues básicamente contribuyendo a transformar esa perspectiva y a reconocer también las vivencias, los saberes de las diversas comunidades como parte de las memorias del país y de las memorias de los territorios. Entonces, le damos una bienvenida a nuestros invitados y me gustaría primero que todo hacer ese reconocimiento de cada uno de ellos para que ustedes sepan quiénes nos acompañan. Y luego pues obviamente les daremos la palabra a partir de algunas preguntas que pueden resultar clave en el reconocimiento de esa experiencia y de esa memoria como luchadores sociales. Luego por supuesto haremos un espacio de preguntas en el cual ustedes tendrán la oportunidad y la posibilidad de compartir, digamos, sus inquietudes. Entonces voy a presentar uno a uno. Tenemos a Rosina Martínez, quien nos acompaña el día de hoy. Ella es coordinadora de la Mesa de Víctimas del municipio de Zambrano, es integrante y también coordinadora de la Asociación de Víctimas también del mismo municipio de Zambrano. Hace parte de la Mesa de Garantías de Líderes y Lideresas de los Montes de María, de una organización llamada FENASOBI, que es una organización de sobrevivientes a las minas antipersonales, y ha trabajado en diferentes espacios organizativos y mesas de trabajo relacionados con víctimas, con mujeres, con las luchas también de diversos tipos de víctimas. Y también pues ha desarrollado un proceso de incidencia en términos del reconocimiento de los derechos de las poblaciones de los Montes de María y del reconocimiento de derechos humanos. Entonces le damos la bienvenida a Rosina, muchas gracias por acompañarnos, por esa gran trayectoria y esa experiencia que nos vas a comentar en un rato. También pues mis respetos y mi saludo. En segundo lugar nos acompaña Rosenberg Barón. Él es un dirigente histórico de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, una de las grandes organizaciones campesinas nacionales, como ustedes habrán escuchado, una organización pues que lleva más de 50 años trabajando en Colombia por los derechos, por el derecho a la tierra de los campesinos. Es líder campesino de San Onofre, Sucre, en particular de la vereda La Pelona, ¿cierto? Que él ha sido muy reiterativo justamente en mencionar no solamente su organización, su departamento, sino también incluso su vereda, entonces por eso también lo menciono aquí. Él se define como un luchador por el bienestar de las comunidades, es un trabajador colectivo justamente por el desarrollo comunitario de los Montes de María, y así como Rosina, ¿cierto? Están recientemente también o en los últimos años reforzando su trabajo como narrador y narradora de memoria por la persistencia de la identidad campesina a través del proceso justamente del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad del Mochuelo. Entonces, un saludo también a Rosenberg, muchas gracias. Y por último, tenemos a John Jaraba, que es un profesor que nos acompaña, pero también un luchador por la memoria desde otra perspectiva. Él es realizador audiovisual también de los Montes de María o en torno a procesos relacionados con los Montes de María. Él es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Geografía, y que desde otra perspectiva también ha documentado, ¿cierto? Y está aportando a este proceso por la memoria pues de la región. Entonces le doy la bienvenida a nuestros tres invitados, así como a Rosina y a Rosenberg, a John también la bienvenida, y por esa experiencia que seguramente nos comentará en un momento. Entonces muchas gracias por participar. Bueno, yo he organizado, cuando yo reconocía, digamos, sus perfiles, sus experiencias, lo que me contaban de ustedes mismos, yo creo que la mejor forma de dialogar es a partir también de preguntas, ¿no? A partir de preguntas que puedan resultar clave también para los fines, digamos, del evento, de lo que se está trabajando en términos de memoria. Y entonces me gustaría hacer una serie de preguntas e intervenciones en las cuales, pues, desde las cuales conocer también sus diferentes miradas, ¿no? Obviamente todos tendrán pues unas particularidades en su perspectiva, pero hay un elemento central que los une, ¿cierto? Y es que todos son líderes, ¿cierto? Por líderes campesinos o líderes en últimas por el reconocimiento de la memoria, pero también por la lucha por la tierra
de los campesinos. Ese es un elemento central que nos tiene, digamos, acá y el elemento unificador o articulador de la presencia de todos aquí. Entonces, a mí me gustaría iniciar con una pregunta, ¿cierto? Y es, ¿cómo vivieron ustedes desde su propia particularidad, ¿no? Su experiencia, algunos más desde un municipio, otros desde otro, algunos desde experiencia de organizaciones de víctimas, desde la realización audiovisual? ¿Cómo vivieron los Montes de María como territorios de lucha campesina por la tierra, ¿cierto? ¿Cómo podrían decir ustedes que fue su vivencia en esas luchas por la tierra? ¿Sí? Si existen, por ejemplo, para ustedes diferencias en la lucha por la tierra en los Montes de María, entre unas regiones también o unas subregiones de los Montes de María y otras, ¿no? Las diferencias, por ejemplo, entre el litoral y el río, ¿cierto? ¿Cómo vieron también esas particularidades de la lucha? Entonces quisiera saber cómo fue esa vivencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y es un placer estar acá y contando un poco entonces en este círculo de la palabra, pero primero queremos darle gracias a Dios por este aire que nos respiramos, por este nuevo día y hablar un poco sobre la pregunta de esa forma, de esas luchas campesinas dentro del territorio. Yo creo que el movimiento campesino desde que se inicia con un solo objetivo y es la reivindicación por la tierra y el bienestar de los campesinos y de los indígenas en ese entonces también. Y la diferencia, a pesar de las costumbres de cada territorio, creo que era la lucha centrada en que cada uno pudiéramos tener un pedazo de tierra para poder cultivar nuestra soberanía alimentaria y poder tener un arraigo con el territorio y pasar entonces de aparceros a propietarios. Y ese es el arranque del movimiento campesino en ese entonces, y ya estamos hablando de los años 60, cuando se da la primera posibilidad de reforma agraria. Pero más allá de los años 70 nos encontramos con muchas historias y estaríamos hablando entonces de 1923, por lo menos cuando en San Onofre y en Carmen de Bolívar, hay un tránsito y lo hace las primeras mujeres. Y ahí está la historia de Felicita Campo, que desde ese entonces comienza la lucha por la tenencia de la tierra, hablando desde ese sentido. Pero ya más acá entonces, en 1960, para la década de los 65, 70, se amarra más el movimiento campesino y se comienzan entonces a organizar en el territorio organizaciones, porque nace entonces esa Asociación Nacional de Campesinos llamada ANUD. Y ahí entonces nos agarramos de la mano y decir, bueno, aquí está, hay que afectar la tierra para que comencemos entonces la lucha y a identificar nuestros territorios y a empoderarnos entonces de eso. Y ahí comenzó la lucha por la tierra. Por eso nosotros decimos en las narraciones que están, decimos que la lucha por la tierra en un momento nos unió, pero en otro momento nos desunió en la llegada del conflicto. Muchas gracias, Rosenberg. Le vamos a dar el paso a Rosina. Bueno, yo creo que buenas tardes a todos y darle gracias a Dios por esta oportunidad de poder dialogar y poder contar lo que pasa. Montes de María, que hoy hace la historia a nivel del país y que yo creo que es el primer vuelo más allá de los Montes de María o de Bolívar que hace el mochuelo para traer estas historias. Entonces yo sí quiero empezar como un poco más allá del inicio de lo que hizo mi compañero Rosenberg
a través de las luchas campesinas y de esa apropiación por la tierra, por conservar la tierra, no por ambiciones ni por nada, sino por conservar también nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro arraigo, tiene que ver después, ya los años 80, finales de los 80, 90, cuando ya llegan las multinacionales, y es donde parte de esas tierras que habían luchado nuestros ancestros, los dirigentes campesinos habían luchado por la tierra, empieza un despojo disimulado y es la compra para las multinacionales poder llegar con los monocultivos y con algún tipo de ganadería extensiva que no hace bien a nuestra tierra. Entonces es de donde ahí, aparte de todas esas situaciones, es donde ya empieza el conflicto a generar en la población grandes desplazamientos masivos, a cambiar el uso de esa tierra, porque entre otras cosas también nos ha generado el cambio del uso de la tierra, el empoderamiento que se ha tenido sobre las fuentes de agua, que es otra lucha que se tiene en Montes de María, y que hay unos municipios en donde esta lucha se ha evidenciado, pero que ha ido como escalando a cada uno de los municipios, y es otra lucha que también es muy arraigada a los Montes de María, porque sabemos que no todos tenemos golfos, no todos tenemos ríos, entonces es una lucha diaria por el agua, para nuestros cultivos, para que estas poblaciones que se encuentran muy adentro puedan también tener esas oportunidades de vida, de aportar a esa economía campesina en la región. Entonces, es como todas esas luchas. Quiero hablarles un poco también de las luchas de mujeres. Yo creo que empezamos en muchos municipios desde los años 94, 96, claro que traíamos otras, era el empoderamiento y el reconocer, el que se reconocieran nuestros derechos, pero también dando a conocer esos derechos a muchas poblaciones, pero que el conflicto nos hizo repensarnos y también mirar que hay otros derechos como víctima, a la tierra y todos estos que hoy nos tienen sentados acá luchando y también dándoles a conocer a los jóvenes estos legados. Gracias. Buenas tardes. La pregunta está relacionada con qué percepción tenemos desde el imaginario y desde nuestra concepción de esa relación con la tierra. Y creo que pues todos mis tíos, yo soy de San Juan de Betulia, Sucre, pero tengo un arraigo con los Montes de María porque mi bisabuela tenía finca en La Canzona, una pequeña parcela, en donde se produce mucho aguacate en el Carmen de Bolívar, y pues las narraciones de mis tías y de mis papás era que de niños iban y pasaban en la finca de mi abuelita y tenían la oportunidad de visitar riachuelos, de disfrutar de la fauna. Y en esa concepción de idea, pues ellos también fueron luchadores con la reforma agraria y todos lograron tener parcelas en municipios como Corozal, Los Palmitos y en San Juan de Betulia. Eso me llevó también a investigar cuando ya voy a la universidad y me licencio en Ciencias Sociales, pues el Departamento de Historia de la Universidad del Atlántico hace un trabajo muy importante sobre el área objeto de estudio de los Montes de María, y encuentra que la cultura campesina montemariana va más allá de esa lucha campesina que se narra hoy con la NUT, y que parte y se deriva del poblamiento y de esas formas entonces de lo que decía, de los diferentes grupos que la poblaron. Entonces hacia la zona de Rosenberg y de María la Baja hay un poblamiento afro, hacia la zona de Megarrocina hay un poblamiento más mestizo, y hacia la zona de lo que es Morroa, Chalán, Tolú, la serranía de One, como se conoce en el contexto indígena, no se llamaba Montes de María, sino cuando Pedro Heredia funda la Villa de María, y pues
no tiene prosperidad y se queda como un tapón porque no pudo ser abierto la frontera agrícola. Entonces, es un espacio de resistencia y de asimilación de grupos que llegan. Los afros hacen el cimarronaje y los palenques en ese territorio. Los mestizos logran construir las rochelas, los sitios en esas tierras que se consideraban realengas para la Real Corona Española, y en la cual pues se define el tipo de poblamiento y esa asimilación de los grupos, que es de manera muy diferente a lo que hacen los mestizos, los afros y los indígenas sobre el territorio. Cada uno tiene unas particularidades de asimilación y de producción y de relaciones de sociabilidad en ese espacio. Entonces creo que la lucha de la NUT es la recuperación de las tierras que se perdieron porque las teníamos, y es lo que pocas veces se enseña en la escuela y pocas veces se dice en las noticias. Como decía él, en 1923 ya hay un despertar de la gente, porque entre 1850, cuando se da el boom del tabaco, las tierras fueron apropiadas por las organizaciones que establecen casas comerciales y le van quitando el territorio a los campesinos. Los campesinos van abriendo frontera hacia el norte de la montaña, hacia arriba, y de hecho hay un estudio de Santiago Colmenares que es muy importante, que compara a Montes de María con el Cibao, una frontera abierta en donde se le quita la tierra al campesino, pero él tiene la oportunidad de hacer su chacra más arriba. Entonces creo que tenemos una dimensión amplia del territorio que configura una identidad, una historia y una cultura montemariana que hoy nos hace seguir luchando por esa tierra que nos arrebataron, y que fundamentalmente entre 1880 y 1920 fue, creo que, en las notarías en donde perdimos. Ustedes van a la notaría de Corozal, la de Ovejas, a la del Carmen, a todas esas notarías, y se darán cuenta cómo aparecen protocolos notariales en donde los campesinos pierden la tierra. Entonces lo que dignifica y el discurso de Rosenberg y de Rosina están parados en una recuperación. Nosotros no invadimos, sino que recuperamos lo que habíamos perdido, entre comillas, porque hay una recontrarreforma que más adelante se puede hablar de ello. De acuerdo, John, muy interesante lo que planteas y lo que planteaban también Rosenberg y Rosina. Vemos que ustedes dos hacían un énfasis en procesos históricos, ¿cierto?, asociados justamente a las luchas campesinas y a toda su vivencia en los Montes de María, como el conflicto, la misma fundación de la NUC, la reforma agraria en los años 60 con la ley 135, y John nos trae otros elementos muy interesantes, sobre todo de esas diferencias también geográficas, ¿cierto?, que existieron en los procesos de poblamiento, que también influyen justamente pues en si se quieren, las trayectorias que adquiere pues las luchas por la tierra en los Montes de María. Y creo que ahí hay dos aspectos muy interesantes que se conjugan, ¿no?, que están presentes todo el tiempo y que es muy interesante poner a dialogar. Hay algo que me llama mucho la atención, tanto de sus hojas de vida o sus reseñas, lo que nos contaban, pero también de lo que nos comentaban hace un momento, y es la cuestión de que ustedes son líderes desde hace mucho tiempo, ¿cierto?, pero siguen siendo líderes, ¿cierto?, siguen estando, ¿sí? Entonces a mí me llama la atención sobre todo porque hay una continuidad allí en la lucha, una permanencia en la lucha que ustedes desarrollan, ¿sí? Si bien hay diferentes, hay unos que de pronto enfatizan más en la tierra, hay otros que enfatizan más en derechos, digamos, de las mujeres en unos momentos, unas organizaciones u otras, la lucha se mantiene y su carácter como luchadores en los Montes de María persiste, ¿sí? Entonces eso se evidencia en lo que ustedes nos comentaban, pero me gustaría saber un poco ustedes qué ven que ha continuado en esa lucha, ¿cierto? ¿Qué continuidad hay en esa lucha desarrollada por los campesinos en los Montes de María, y también qué cambios han existido? Sí, porque Rosenberg hace un rato, por ejemplo, nos mencionaba que el conflicto ha roto, ¿cierto?, que ha unido y ha desunido. Me gustaría saber un poco más sobre eso, y lo que nos comentaba también Rosina, ¿cierto?, sobre que ha existido pues también unos cambios con la llegada de nuevos actores, por ejemplo, y nos mencionaba varios de ellos. Entonces eso sería muy interesante también conocerlo, y obviamente desde la perspectiva de John también, que nos comentaba ese elemento geográfico, también
cómo considera que se ha transformado esa lucha desde su vivencia y desde su saber. Muchas gracias. Sí, ampliando un poco más la pregunta frente al tema y desde esos naceres y esos conocimientos campesinos, y voy a comenzar a hablar de Rosenberg. ¿Sí? Rosenberg es un líder campesino que se va formando de la edad de 8 años en la lucha por la tierra y por el bienestar de los campesinos, porque vengo de descendencia campesina. Cuando se dan los primeros procesos para el consigo de la tierra, es una lucha por el territorio. Y cuando los campesinos ya tienen la tierra donde cultivar, eso nos une. Y nos une en una forma de pensamiento organizativo, de organización. Y por eso se llama la lucha. Y cuando te hablo del conflicto nos desune, es porque se arraiga entonces un conflicto en el territorio y se desplazan a los campesinos de su territorio y pierden el arraigo con los territorios y se rompe un tejido campesino y se pierden sus costumbres y se pierde esa unidad. Pero queda en mente de los campesinos es la forma de organización y luego es la recuperación nuevamente, que es lo que decía el profe, y es esa lucha por recuperar, por tener una estabilidad para que no se pierda el arraigo y se reconozca al campesino como, no solamente como campesino, como sujeto de derecho, sino como un sujeto político. Y cuando hablamos como sujeto político es porque el movimiento campesino logró de hacer tránsitos a la política y que sea reconocido, porque el movimiento campesino o los campesinos en la Constitución Nacional no tienen una parte como lo tienen los afros y los indígenas, un artículo que lo representa. Entonces, nosotros comenzamos allí y yo creo que desde el movimiento campesino es que se comienza también la lucha por la visibilidad de las mujeres, porque las mujeres juegan entonces un papel importante en ese núcleo familiar y en la organización campesina. Entonces, de ahí comenzamos esa tradición y por eso nos mantenemos, porque creo que es una de las razones que nos debe mantener unidos y que mantener el territorio unido. Y si bien es cierto el análisis que nosotros hacemos, hoy el campo está empobrecido. ¿Por qué? Porque sacan a los campesinos de la tierra en esa lucha de conflicto. Por eso se empobrece el campo, por eso se desarraigan los campesinos. Y esa es la forma entonces que nosotros le damos, y por eso allí en esa narrativa que está en el mochuelo, cuando hablamos de los campesinos, encontramos archivos importantes que son de los campesinos, archivos que estaban enterrados desde esa misma lucha, pero ahora salen. Y el Centro Nacional de Memoria comienza entonces a hacer una investigación con esos archivos, y ahí aparece, y hoy los campesinos tienen un libro que se llama toda su información, porque esto nos unió tanto en el territorio que los 8 departamentos de la costa se forman en organizaciones campesinas por esa lucha de la tierra. Y ahí está la información, y ahí está, cada uno de los departamentos tiene la información de los logros de la tierra, pero también de las afectaciones y también cómo fueron extinguidos los movimientos campesinos. Y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo. Y yo creo que la importancia de estar hoy acá y de que el museo haya acogido al mochuelo y que estar en el centro, y que hoy un campesino esté hablando acá en Bogotá de lo que haya pasado, de lo que pasó en el territorio y cómo fueron los movimientos campesinos, eso es ganancia para que se conozca. Y ahí está la historia, porque se perdieron muchos saberes campesinos, aunque Montes de María es diverso, y el profe lo decía y lo explicaba muy bien, es diverso, pero nos unía la forma de organización y nos sigue uniendo la forma de organización, y por eso es que estamos diciendo no más la guerra, porque la guerra lo que trae es ruina y destrucción y pobreza. Muchas gracias, Rosenberg. Le vamos a dar el paso a Rosina. Sí, bueno, yo sí quiero hacer el aporte referente a lo que nos acabas de preguntar, y es cómo sigue la lucha por la tierra. Yo creo que el desplazamiento o la guerra
se plantean muchas cosas, muchos intereses, dependiendo la zona donde se concentre, digamos, los objetivos militares o llámese cualquier otro interés. Y yo creo que esa lucha que tuvieron los dirigentes de la ANUD, se perdió, digamos, la batalla mucho más cuando hubieron los desplazamientos, porque muchas de estas protecciones que tenían las tierras que se lograron hacer cuando el inicio del desplazamiento, luego a través del tiempo, se fueron levantando estas medidas de protección y es como pasan hoy. Pasaron muchas de estas tierras a terratenientes, a multinacionales y todo esto, pero la lucha sigue. Y es que ya en Montes de María tenemos la lucha por 2 zonas de reservas campesinas, Polígono 1 y Polígono 2. Entonces allí sigue la lucha con otros nombres, con otros actores, pero no se pierde esa lucha por la tierra. Entonces, porque el arraigo y también nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro quehacer es realmente ligado a la tierra. Entonces yo creo que para nosotras y nosotros es importante en el territorio conservar la tierra. Bien, yo creería que entendería tu pregunta como rupturas y continuidades. Sería más o menos lo que podríamos organizar. Considero que dentro de las continuidades está la resistencia y siempre amparado en esos constructos históricos, como hemos explicado anteriormente, los palenques, es el ejemplo de San Basilio que está ahí todavía, es que la lucha y la resistencia contra la esclavitud se maneja en los Montes de María como un espacio en donde los africanos fueron libres, a pesar de existir la esclavitud en Colombia. Entonces, la resistencia de los afros, de los indígenas, que se materializa hoy en el tejido que encontramos en San Jacinto, en Morroa, que hacen parte de los Montes de María, en Palmito, donde se trabaja la caña flecha, y en Cincelejo, en la Sierra Flor. Entonces, tenemos unos elementos de continuidad que están implícitos en el territorio. Creo que también como zona como bisagra de intercambio, cuando se destaponan los Montes de María en 1775, Antonio La Torre y Miranda coge un camino viejo que habían fundado y que habían abierto y lo dinamiza, que hoy es la troncal de Occidente, y funda a San Jacinto, a San Cayetano, a El Carmen de Bolívar, a Ovejas, a Corozal, y dentro de esa mirada de Carlos III y de los Borbones españoles, lo que querían era convertir esos distritos agrícolas que existían pero que no lograban integrarse a Cartagena, ¿verdad? Y era revitalizar esa idea del campesinado. Entonces dice Orlando Falborda que la primera reforma agraria que se desarrolla en Colombia la hace Antonio de la Torre y Miranda. En cada pueblo que se fundó se crearon ejidos comunales donde la gente podía cultivar, en donde podía sacar fibras para las casas de bareque, que es la arquitectura vernácula propia de la zona, y dentro de esas continuidades eso se sigue manteniendo en la arquitectura. En los ejidos no los quitaron en el siglo XIX. Entonces, los Montes de María como zona de integración dentro del contexto sigue siendo una zona de integración con el comercio exterior colombiano. Fue la primera región que nos integró cuando el boom del tabaco, con la Liga Hanseática, con Bremen y con todos estos puertos de los Países Bajos, de Holanda, y que permitieron entonces la integración de Colombia al comercio exterior. Entonces es una continuidad. Hoy se hace negativamente con una práctica que es el despojo de los territorios campesinos a través de las multinacionales, que Rosina lo maneja muy bien. Y tengo el ejemplo, por ejemplo, de María la Baja, en donde se han perdido más de 10.000 hectáreas. Hoy en Palma, en donde se sembraban 3.000 de arroz, 2.000 de maíz, 700 de yuca, 400 algo de ñame, y el acceso a los recursos hídricos como la Ciénaga de la Matulla o el Peñol, que es en San José del Peñol, en donde está la represa que hace el distrito de Río de María la Baja, es de control de grupos
al margen de la ley que cohíben a la gente de tener acceso a el líquido vital. Entonces creo que esas resistencias se mantienen. Lo que ha cambiado la naturaleza de la vocación de los Montes de María, creería yo que es que ha pasado de una zona de despensa campesina paulatinamente a una ganaderización. El 45% en 2005 del territorio era ganadero y ya para 2015 había subido en un 5% y la agricultura había subido un 1.9%. Entonces estamos viendo cómo retrocede la producción de alimentos frente a la gran propiedad y pues el empobrecimiento que se desarrolla por el modelo agroindustrial que plantea el neoliberalismo en la Constitución del 91 frente a una economía campesina que había sido planteada en la reforma agraria como una posibilidad de evitar que Colombia se convirtiera en Cuba. Lo más paradójico es que quien en Alianza para el Progreso, Kennedy, manda unos asesores al territorio y le dicen a los presidentes de la época, a los Lleras, si ustedes no hacen una reforma agraria integral en Colombia, el problema de la llegada de los grupos influenciados por Cuba van a terminar por convertirla en otra Cuba. Entonces vienen muchos teóricos económicos al territorio y dicen, no, es que aquí hay un índice de Gini muy alto, es del 8%, estamos peor que en República del Chad. Entonces dentro de eso se cambia la lógica de la economía campesina, que es lo que se reivindica con la recuperación de tierra en los años 70, y hoy estamos enfrente a un modelo agroexportador que limita las opciones de producción diversa de alimentos hacia uno minero energético, producción de gas y de biocombustibles. Muchas gracias, John, por esa intervención que esclarece otros elementos justamente que marcan lo que nos comentaban Rosina y Rosenberg. Creo que da también un marco de reconocimiento justamente de la realidad territorial, ¿cierto?, en la cual se desarrollan justamente sus luchas. Hay un elemento que a mí me llama mucho la atención de lo que comenta tanto Rosenberg como Rosina, y es la cuestión de la lucha como un elemento articulador, ¿cierto?, como un elemento también de identidad, como un elemento que incluso unifica, pese incluso al desplazamiento, ¿cierto?, territorial que se ha vivido pues también en la región, ¿no? Entonces decía Rosenberg, ¿cierto?, hay desplazamiento, despojo, pero las luchas quedan, ¿sí? Y también me llama mucho la atención que en esas luchas, y parte de su experiencia, justamente de lo que presenté al inicio, pues están articuladas a diversos procesos organizativos, ¿no? Por un lado la NUC, ¿cierto?, que pues no necesita una presentación, digo, por la dimensión que todos reconocemos de la NUC como proceso organizativo, pero también otras organizaciones de mujeres, de víctimas de derechos humanos, afros como las que mencionaba también John, y otras que no hemos mencionado, pero que están allí justamente. Entonces estamos hablando de que la lucha está articulada a procesos organizativos de diverso tipo en los Montes de María. A mí me gustaría reconocer un poco más cómo son esos procesos organizativos, ¿cierto? Más allá de una descripción de cada uno, ¿cuáles son los elementos también que los unifican? ¿Son procesos que dirige una persona? ¿Son procesos donde prima lo colectivo? ¿Cómo leen ustedes las propias organizaciones y procesos organizativos a través de los cuales han dado la lucha a los campesinos en los Montes de María? Bueno, sí. En el principio, cuando hablamos de movimiento campesino, se habla un solo lenguaje de movimiento campesino. Y en todas las regiones habían comités campesinos. Esos comités campesinos eran los que se organizaban, se encargaban de organizar los procesos. Pero cuando hay el rompimiento del movimiento campesino, que hubo ese ataque del movimiento campesino y la persecución a esos líderes, a esos grandes líderes, esos dirigentes campesinos, porque en ese entonces nosotros llamamos dirigentes campesinos, habían dirigentes y activistas, comités de jóvenes y comités de mujeres. Al caer y bajar
el telón del movimiento campesino, se da entonces otro cambio. Y esos mismos movimientos campesinos, para poderse visibilizar dentro del territorio y no ser perseguidos, nos damos la tarea de convertirnos en asociaciones, en cooperativas, en organizaciones de mujeres, en organizaciones de jóvenes, pero con la misma iniciativa de movimiento campesino. Por eso hoy estamos luchando y estamos haciendo énfasis en que el movimiento campesino tiene que volver a ser movimiento campesino. Y les pongo un ejemplo. Yo vengo de un municipio de San Onofre, de una vereda llamada La Pelona, y ahí habían 55 familias campesinas, primero en empresas comunitarias y luego en parcelas, y era una sola organización campesina que estaba allí. Pero por medio del conflicto, esos campesinos, la mayoría, hay un desplazamiento masivo de toda la comunidad y se van. Y el 90% pierden las tierras porque fueron vendidas en medio del conflicto por el miedo. Pero queda un 5% o un 10% que no la vende. Y eso fue en 1997. Pero en el 2005, 2004, 2005 retornan algunas familias, aún todavía estaba el conflicto porque no se habían desmovilizado las houses que estaban en ese momento. Porque en el 2005 entonces sí se hacen los acuerdos de Santa Fe de Relito y es que se desmovilizan las. Y de esa manera entonces nos organizamos los que quedamos allí con el fin de rescatar lo que éramos nosotros. Y nos convertimos entonces en una cooperativa multiactiva agropecuaria. Y ya nos dimos un estatus jurídico. Pero mire quién está al frente de la cooperativa, un campesino con ideas campesinas. Y entonces de esa manera nos fuimos organizando y llamando a los otros comités y otro comité y otro, para poder reorganizarnos. Y encontramos organizaciones de víctimas. Y hablamos el mismo lenguaje, porque las víctimas también son campesinos y son indígenas, son afros. Y fuimos haciendo entonces ese pegamento, yo siempre hablo de ese pegamento, y por eso hablamos en los diferentes espacios de esta forma de organización. Pero así está. Pero tenemos que unirnos, hay que hacer una cinta. Los movimientos tienen que unirse para poder hablar el mismo lenguaje y es lo que estamos haciendo nosotros como campesinos, desde esas organizaciones que jurídicamente se le da una vida y comienzan entonces a tener reivindicaciones y a tenerse en cuenta, pero comenzamos nosotros entonces a hacer visible lo que nos pasó. Y por hoy hay muchas comunidades que por los escritos, por las memorias, y por eso son las narrativas que están en el museo. Fueron 15 municipios que sufrieron y nos dimos entonces desde esos colectivos y de esas organizaciones hacer esa narrativa para la construcción de ese mochuelo, porque ahí está la historia del territorio y sigue habiendo más historia porque sí tiene que seguir contando, porque aún hay historias que no están contadas y nos estamos dando la tarea a que se cuenten. Y por eso vuela, para que se conozca en todo Colombia y en el mundo de lo que pasó. Por eso ya hablamos de los procesos campesinos. Fíjate que si todo lo que más miramos allí en el museo son de procesos campesinos, de sus costumbres, de todo lo que se perdió, de ese arraigo con la naturaleza, a pesar de que somos diversos. Pero allí está la realidad. Ahí está la realidad de lo que pasó en esos 15 municipios y estamos hablando de los 15 municipios, pero alrededor hay más, y es tan transversal que puede pasar lo que hoy estamos contando, puede estar en otro sector también, y lo que queremos es que la otra población de esa Colombia profunda
que también sufrió como Montes de María, también hable, porque ahí también hay una historia. Y cuando eso lo logremos, entonces hacemos esa cinta, esa gran cinta, donde todos podamos abrazarnos, mirarnos la cara, crear confianza, y ahí sí podemos hablar de país. ¿Cuál es el país que queremos? Todos, porque este es un compromiso de todos los colombianos. Y hoy la pregunta y la reflexión es que si lo que pasó en esa región no quiere, ¿cómo hacemos para que no vuelva a pasar? Es abrazarnos y decir, aquí estamos a la defensa de estas luchas. Gracias. Bueno, yo sí quiero remontarme un poco más de quizás de pronto en los modelos organizativos que han existido en Montes de María, y es que quiero traer a colación que en el municipio de Zambrano quizás fue la primera organización que hubo, o sea, el modelo fue el primer sindicato de braceros. Existió en el municipio de Zambrano porque, como nos contaba acá el profe, eran puertos importantes donde a diario circulaba lo que venía o iba para España y para las diferentes regiones del país. Entonces, ellos vieron la necesidad, porque Zambrano tuvo un auge, digamos, económico con toda esta importancia del río Magdalena. Entonces, allí se hizo la primera organización, que fue el Sindicato de Braceros. Luego estuvieron también, estuvo el sindicato, digamos, de las personas que trabajaban en las tabacaleras, que no solamente luchaban por los derechos de ellos para el procesamiento, digamos, de la exportación o de la elaboración de los tabacos que iban hacia España, sino también luchaban porque fuera un precio justo para ese cultivador del tabaco. Entonces sí hay modelos organizativos digamos, de luchas campesinas arraigadas en cada uno de los municipios y en la región. Y hoy se fueron transformando, digamos, ya los campesinos fueron buscando el modelo de organización. Las mujeres, por lo menos en el departamento, más o menos nos fuimos como organizando para los años 94, 96. Empezamos como que la red de mujeres, y antes, sin desconocer digamos, a esta gran mujer de María la Baja y la del Salado Bolívar, que también fueron también como esas iniciadoras. Entonces ahí seguimos como las redes de mujeres de Cartagena, de Bolívar, y que también llegó a ser un gran movimiento porque fue la gran red de mujeres del Caribe. Entonces, sí hay luchas y modelos, digamos, de formas organizativas que jamás han desaparecido por más que haya habido el conflicto. Muchas de estas organizaciones, como decía el compañero, que habían los comités, luego se conformaron en muchas de estas, digamos, en empresas asociativas. O sea, fueron buscando otros nombres y otras figuras para amparar y seguir en la lucha campesina. Entonces, Montes de María siempre ha estado en la resistencia y en el modelo organizativo. Yo no conozco en el Caribe colombiano un espacio en donde el pensamiento colectivo se haga realidad en los quehaceres. Lo digo porque habito el territorio. Yo, de hecho, en Almagra, Ovejas, tengo una casa con mi esposa, que es la maestra del colegio de Almagra, que es un corregimiento que nace de la reforma agraria, es completamente rural disperso. Y el ejemplo de ese arraigo por el otro es que en el periodo de la guerra ellos decidieron juntarse para cuidarse. Uno de ellos decidió unirlos en vecindad. Yo llego como investigador, estoy haciendo mi trabajo de grado de maestría, y quieren que sea vecino también.
y me dan el espacio para construir mi casa. Sí me doy a entender. Hay una horizontalidad que no se ve en ninguna parte del Caribe y creo que de Colombia. Y por ejemplo, en estudios como por ejemplo de Santiago Colmenares, plantar para el mundo y cosechar para la región, la historia de la globalización en los Montes de María. Es un trabajo interesantísimo que escuché por la radio de la Universidad del Norte con Roberto González Arana. El tipo se dio a la tarea de investigar algunas relaciones de producción que todavía se dan. A un jornalero invitaba al vecino para que viniera y juntaban varios días de trabajo y luego eso se redistribuía a través de una colaboración mutua que sigue existiendo. O sea, uno que de pronto tiene el contacto con la literatura histórica y que puede ver los ejemplos de esa investigación se da cuenta de que esos principios siguen intactos. Y eso es una de las primeras formas de organización colectiva. Pero te digo, hay 15 asociaciones de la NUC, ustedes tienen 15, en cada municipio hay una. Hay más de 45 cabildos relacionados con el Cabildo de Mexión en San Andrés de Sotavento. Hay alrededor de 32 colectividades afro. Hay alrededor de 28 de jóvenes rurales, pues en alguna información que encontré que debe estar desactualizada, de mujeres, ni se diga, que ellas son las más poderosas. Hay asociaciones de producción de jóvenes, hay alrededor, sí, ya lo decía, hay unas 28 de jóvenes rurales. Entonces, si uno saca cuenta, hay más de 100 asociaciones colectivas dentro del territorio. ¿Sí? Hay 45 indígenas, hay 32 afro, hay como 28 de jóvenes. Las de mujeres creo que sería arbitrario decir un nombre, pero sé que hay, por ejemplo, productoras de miel, hay unas que tejen, hay otras que producen y otros que luchan por la reivindicación y la dignidad de los campesinos. Y pues están las juntas de acción comunal, se organizan festivales de la tradición, gastronómicos. Entonces hay una idea de horizontalidad que se mantiene por fuera de cualquier lucro económico, y es la consideración de identidad, de territorio y de mantener una cultura campesina que se ha querido ir arrebatando, pero que sigue mostrando formas de resistencia a través de estas organizaciones colectivas. Bueno, yo creo que en lo que nos comentan en esta ronda hay elementos muy interesantes que nos dan pie, en últimas, para reforzar esa idea del campesino como también un sujeto que resiste de diferentes formas y que, como se dice popularmente, le busca siempre la comba al palo y se adapta ante las nuevas situaciones, ¿no? Situaciones tan difíciles en el caso colombiano como por ejemplo pues el conflicto armado, ¿cierto? Que en regiones justamente como los Montes de María pues fue tan duro, ¿cierto? En diferentes momentos también, y se buscan formas de adaptación, ¿no? No solamente a nivel económico, buscando otras fuentes de ingreso, de recurso, vender otro tipo de productos, transformarlos, sino también en términos organizativos eso se tradujo, ¿no? En otras formas de organización como las que ustedes comentan y también en otros sujetos que empiezan a organizarse, ¿cierto? Como los jóvenes, bueno, las mujeres. Entonces creo que es muy diciente y muy interesante, y yo creo que eso en últimas ha llevado a logros también organizativos a nivel regional como los que comentaba Rosina, las zonas de reserva campesina y otros más, pero también a logros a nivel nacional, ¿no? O sea, Rosenberg hace un rato decía, por ejemplo, la falta de reconocimiento constitucional del campesinado, ¿cierto? Que digamos ha sido una de las reivindicaciones y de los sentires más comunes de los campesinos en los últimos años, pero que en la última semana, en la semana anterior, pues hubo un gran logro en ese sentido, ¿no? El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y sujeto de especial protección creo que es clave y creo que puede ayudar a que avancen, digamos, las diferentes luchas, no solamente en los Montes de María, sino a nivel nacional. A mí me gustaría hacer yo creo que última pregunta antes de pasar a las preguntas del público, de los participantes, y es
como bien lo decían ustedes ahora hace un rato, la memoria también como un escenario de lucha, ¿no? Como un escenario de disputa que se están dando también en términos de la participación, o que se traduce más bien en la participación en el museo, ¿cierto? Y en todos estos escenarios de construcción de las narrativas de lo campesino, de lo que hay que recordar, de lo que no hay que olvidar, creo que es clave y muy importante. Y entiendo también que ustedes han participado de manera muy decidida en la Comisión de la Verdad y han participado también en la elaboración del libro Campesinos de Tierra y de Río, y me gustaría conocer un poco más cómo fue esa participación, cómo vivieron la elaboración del río, el contar las memorias, el construir las narrativas allí, qué consideran que fue lo más positivo de esa experiencia y lo que nos quieran comentar alrededor de esa participación. Pero yo creo que primero que todo reconocer al mochuelo como esa motivación para la memoria, porque aún queda memoria sin contar y que todavía está en el territorio, allá adentro, en las montañas y todo, pero es la motivación, el mochuelo, para seguir contando la historia, pero también para llevar el mensaje de paz y de resistencia que hemos tenido en las luchas por la tierra en Montes de María y del territorio en sí. Yo creo que participar en varios informes o libros, yo creo que nos ha dado la oportunidad de contarle al país lo grande que es Montes de María. Entonces es como de los grandes logros que hemos tenido, porque allí en esos libros están muchas verdades, la verdadera historia de lo que ha sido, digamos, el conflicto, pero también las resistencias en el territorio. A ver, el movimiento campesino tenía una historia, o tiene su historia, pero también tiene unos archivos, y esos archivos son escondidos para que no salga al público por el ataque a los movimientos campesinos. Pero a través del conflicto y nace esos narradores y narradoras de memoria, y el avance con el colectivo de comunicaciones Línea 21 y el Centro Nacional de Memoria, se comienza a tejer y a desempolvar esos archivos. Y es que nos damos entonces la tarea de hacer la investigación de esos archivos que tenían estos grandes dirigentes campesinos. Habían archivos que había que hacer, como los de Chucho Pérez. Allí estaban, como los de Andrés Barón, como otros campesinos, como los de Catalina, Floirán Rivera, y otros campesinos. Y en todos los departamentos había unos archivos escondidos allí. Eran prohibidos sacarlos. Entonces, cuando comenzamos a hacer la investigación, comenzamos entonces a escribir esas memorias. Y fue entonces cuando se dio a conocer. Y se fue haciendo el trabajo de articulación, y ahí está el libro de Campesinos, Tierra y Agua. Y es una memoria contada por campesinos, que hubo acompañamiento institucional, ok, pero ahí no se está diciendo mentira. Y vienen, es de las luchas campesinas. Y quiero irme mucho más allá, o sea, no irme mucho más allá, sino en la construcción entonces del informe de la Comisión de la Verdad. Y es que se comienza entonces a hacer la investigación y comenzamos a mirar entonces en varias fases, y por eso hay que dar 11 recomendaciones y hay que seguirlas. Y es cómo afecta entonces el conflicto armado a la lucha a los campesinos, cómo afectó al territorio,
¿Cómo afectó a los procesos afro? ¿Cómo afectó a las mujeres campesinas? ¿Cómo afectó al territorio? Y se comienza a hacer grupos de investigación y a llegarle a esos grandes líderes que estaban allí, que tenían la información. Y se comienza a hacer una gran investigación. Y hacer la investigación entonces dentro de los comparecientes y también los que crearon la información para poder corroborar. Pero todavía a ese informe de la comisión le hace falta, porque Colombia tiene más de 60 años de vivir en conflicto. Y por mucho escrito que había, la comisión tenía 3 años para sacar la verdad. Pero aún la verdad no se ha dicho. Sí, la verdad no se ha dicho. Todavía falta. Porque esa es la gran pregunta de ese informe, es que queremos conocer quién ordenó. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Y lo hemos preguntado en diferentes espacios. Y por lo menos yo, que soy víctima del conflicto armado y fui desplazado y luego retornado, y que dentro de mi familia hubo un muerto, y que me desarraigaron de mi territorio, y que me rompieron un tejido social, quiero saber por qué. Porque no era guerrillero, ni era bandido, era un campesino que trabajaba la tierra, y aún la tierra la trabajo. Y así como Rosenberg, hay muchos campesinos y hay muchas personas que necesitan de saber la verdad. Y a mí en particular me quedó un sinsabor cuando se hacen los acuerdos de Santa Fe de Ralito, cuando la primera desmovilización, donde se presentaron muchos hechos y desplazamientos forzados, masivos, por parte de las houses, y que de pronto algunos perpetradores ya cumplieron condenas, porque decir la verdad. Y yo que vengo de ese proceso todavía no sé la verdad. Pero estamos dispuestos a reconciliarnos y nos hemos venido reconciliando en el territorio. ¿Y sabes por qué? Porque soy amante de la paz. Y sigo luchando por esa paz. ¿Y sabe por qué? Porque no quiero que mis hijos y mis nietos, mis bisnietos, sufran lo que sufrí yo cuando me desarraigaron del territorio. No quiero. Y esa es la intención que tenemos nosotros como organización campesina. Y cuando hablo del movimiento campesino, que en ese entonces estaba unido, pero también se divide y aparecen las asociaciones de mujeres, aparecen las asociaciones de jóvenes, estoy reduciéndome un poquito, y aparecen otras organizaciones y otras organizaciones. Cuando el movimiento campesino estaba así, se llamaba movimiento campesino, y habían comités de jóvenes, pero dentro del movimiento campesino. Y habían asociaciones de mujeres como AMAR, que nació. AMAR nació del movimiento campesino. Y es donde se unen las mujeres rurales, llamadas de casa, amas de casa rurales. Y hoy hay una senadora, Catalina Pérez, y viene de ese movimiento campesino y de ese movimiento de mujeres, reclamando el derecho a la mujer, a que la mujer también tenga que ser tenida en cuenta, porque la mujer también es una buena administradora. La mujer es un ser humano, es un ser pensante y tiene derecho
a tomar decisiones, como lo tenemos nosotros los hombres. Yo por eso defiendo ese derecho y soy defensor de los derechos de las mujeres. Porque no son nuestras compañeras, es un ser. Y ellas jugaron un papel muy importante en las organizaciones campesinas. Y en todas las organizaciones las mujeres juegan un papel muy importante. Bien, particularmente yo no hice parte de esa mesa, pero pues como docente investigador he tenido la oportunidad de tener una comunicación directa con parte del campesinado en Chalán, Colosó y Ovejas. Principalmente es la externalidad que manejo para mis investigaciones, y pues mi trabajo de grado tiene todo un capítulo de la explicación. Pues yo trabajé el poblamiento y la distribución espacial de cómo los asentamientos dieron forma a lo que hoy es el departamento de Sucre, y fue necesario entonces visitar esos espacios de la reforma agraria que derivaron luego en poblamiento rural disperso, y que hoy muchas veredas y corregimientos de los Montes de María, de los municipios de los Montes de María, son producto de esa política nacional. Considero que la memoria debe no solamente materializarse a través de textos y de libros como ese que hice, sino que me puse a pensar que las generaciones actuales en el mundo digital, ¿verdad?, a través de las redes sociales, deben de tener de pronto la imagen de la semilla nativa que todavía se cultiva en los Montes de María, y eso es lo que hacemos de pronto en nuestras redes sociales, y a través de la reivindicación de la memoria con la producción audiovisual. Entonces, nuestras películas con cine comunitario de los chicos en los Montes de María, trabajamos cómo ellos antes de ir a la escuela les toca ayudar a los padres en las labores del hogar, en ordeñar la vaquita, en ir a buscar el agua a la represa, y tratando también de hacer una denuncia, ¿verdad?, sobre el olvido que el Estado puede haber dejado en remojo muchas cosas que son desarrollo, que son conectividad, que son tantas cosas. Entonces, a través del cine hemos encontrado la oportunidad de reivindicar la memoria de la identidad campesina, y ha sido una excusa para que también lleguen agentes particulares a colaborarnos. Por ejemplo, en la construcción de baño de la sede donde mi esposa trabaja, se hizo a través del cine. O que alguien me diga, tengo 300 regalos para niños de tu comunidad, o una cena navideña. Entonces la memoria se teje a través de los diálogos de saberes que hace Rosenberg, que hace Rosina, que hace Soraya a través del colectivo, pero también en esas conversaciones a pie del fogón, ahí recostados en el taburete, cerquitica de la olla del café, con los campesinos. Ellos son los que tienen el saber, y no podemos dejar que la memoria se pierda. Por eso el mochuelo, hoy y sonido en Bogotá. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Rosina, Rosenberg. Yo creo que esta ha sido una tanda increíble que nos da muchos elementos de discusión, y sé que muchos de ustedes seguramente tienen preguntas o tienen algunos comentarios, y nos gustaría recoger algunos de ellos. Sé que no serán todos los que seguramente tienen, pero bueno, no vamos a dejar este espacio sin la participación tampoco del público. Entonces vamos a recoger algunos y hacemos luego una ronda de respuestas, ¿no?, para no hacer por cada una de las preguntas. Y más allá de ese sentido económico, ¿cómo se identifican como campesinos? ¿Cuál es la esencia de la identidad de un campesino en los Montes de María, una campesina? Recogemos varias, ¿cierto? Sí, por aquí había... Gracias. Bueno, cuando hacían la introducción me quedó claro que hay un ancestro africano, negro, hay un arraigo indígena, pues por su propia condición de montaña, supongo, pero el profesor
el tercer elemento no se lo copié muy bien, o sea, me quedó claro que hay un arraigo campesino español y el afro. El tercero no me quedó muy claro. También estoy un poquito, me gustaría saber que como son arraigos distintos, el afro, el indígena español y el tercero, debe haber algo que los una también en el tema económico. Me gustaría también saber cuál es ese link que los une, y hablaron de muchísimas asociaciones. Me gustaría también saber qué une, debe haber un link que una todas esas asociaciones y que supongo los están haciendo crecer, pero ninguno habló del futuro. ¿Cómo perciben ustedes ese futuro de los Montes de María? Hablan de grupos armados, hablan de grupos que están apoderados del agua, que es gravísimo, que controlan la economía con cultivos pues multinacionales como la palma de cera y combustibles y bueno, la de aceite, gracias, que me imagino que va para combustibles, para producción de energías y bueno, básicamente tengo esas dudas. Entonces me gustaría que también nos aclararan o nos contaran ustedes como comunidad cómo se sienten con respecto al futuro. Gracias. Otra. Hola, muchas gracias. Ha sido como un lujo escucharlos a los tres, bueno, a los cuatro, allá arriba, con tanto las historias organizativas, las historias de largo plazo también, de los archivos escondidos, de las historias que no se han contado todavía. Y a mí lo que me gustaría preguntarles es si tienen como alguna anécdota o algún cuento o algún objeto de este mochuelo que les guste en particular o que nos quieran compartir, que nos quieran señalar. No más. Sí, yo creo. Dale. ¿Que sigamos? Por eso, pero ya vamos 3. La de Cata. Hola, hola, ahora sí. La primera pregunta es sobre cómo nos identificamos nosotros como campesinos, que más allá de lo colectivo. Yo creo que la vocación campesina nos la da el mismo territorio, ¿sí? Y un campesino se identifica primero por sus costumbres, por su arraigo al territorio. Ese campesino de abalca, de machete, de sombrero no hueteado, sino sombrero con chejobo, de esa franela, no una chaqueta como la que tiene Rosen. O sea, aquí hay un campesino transformado. Sí, aquí hay un campesino transformado. Pero por ahora, porque cuando vuelva al territorio, ya dejó toda esta chaqueta, me monto en mi burro o mi caballo, me voy al campo con mi machete a sembrar la yuca, el plátano, el ñame, el frijol, arroz. Y vuelvo entonces a mi algo cotidiano, que es mi territorio, mi casa de bareque, de palma, sin baldosa. Las gallinas, sí, las gallinas cacareando. Ese fogón de tres binde, y ese hablar y ese compartir con mi familia. Entonces ese es el campesino, no es el campesino encopetado o el campesino industrial que vive es menos académico, aunque los hijos vayan hacia allá a la académica, y tiene su arraigo ahí, y que produce su propio alimento.
y lo toma fresco. Y que vive de esa producción y que tiene el conocimiento y el arraigo con la naturaleza, que sirve, que sabe para qué sirve cada una de las plantas que están a su alrededor. Ese es el campesino. Y la otra pregunta es cómo nos vemos al futuro. Nosotros como campesinos quisiéramos volver a esa época donde vivíamos tranquilos. Queremos vernos al futuro un campo próspero, aunque esté acompañado, porque esto viene, es moderno y es de transformación. Pero si en el campo hay un campesino produciendo, la ciudad se vuelve más próspera. Y al futuro no nos queremos ver ricos, no. Pero sí nos queremos ver viviendo mejor, en unas condiciones dignas, donde tengamos oportunidades, que nuestros hijos se puedan educar, que nuestros hijos tengan un sistema de salud, donde los campesinos puedan hacer tránsito y mantener un mercado para vender sus cosechas, porque los campesinos no son limosneros, ellos producen. Y de esa producción puede haber una transformación que le reivindique el trabajo de ese campesino. Y que podamos hacer tránsito en el territorio sin miedo, que esa es la otra parte. Y es que hoy no solamente los campesinos tenemos miedo, todos los colombianos, porque hay miedo en el territorio. Y queremos vernos entonces con esa libertad de palabra. Es que precisamente esa es nuestra respuesta y el querer de nosotros. Es cómo construir entonces una política que ampare al derecho del campesino, que ampare al derecho del campo, para que esas tierras que fueron despojadas vengan nuevamente a la mano del campesino y ponerlas a producir. Y ese es el llamado a los violentos, es decir, basta ya. Y no solamente a los violentos, a todos los colombianos. Es ponernos las manos en el pecho y decir, allá en la Colombia profunda hay un campesino que está sufriendo, pero él también tiene libertad y tiene que tener el derecho para poder sobrevivir. Y esperanzado, desde esa Colombia, por eso hemos salido, desde esa Colombia profunda, a traer esta memoria para que se conozca y no se vuelva a repetir, sino que se haga tránsito a mejorar, a hacer una transformación. Por eso el museo está hoy aquí en el centro. Por eso el museo tiene que hacer recorridos
para que se conozca la historia, porque si no se conoce, es fácil de repetirla. Pero si se conoce, yo sé que muchos hijos de nosotros pueden llegar a legislar. Y cuando lleguen a legislar, si conocen lo que pasó en el territorio, pueden proteger. Y entre todos podemos construir una propuesta política que vaya hacia un desarrollo colectivo, comunitario, donde estemos incluidos, sea participativo. Y la violencia hay que acabarla, porque la violencia lo que deja es ruina y destrucción en los territorios. ¿Y quién la va a acabar? Somos nosotros los colombianos con sus aportes en la participación de la construcción de esa Colombia. Y lo decíamos de hace rato. Y en los diferentes espacios lo venimos diciendo. Hay que construir un país donde tú puedas vivir tranquilo, puedas vivir bien, puedas traficar. ¿Qué Colombia le vamos a dejar a nuestros hijos si seguimos en la violencia? Y Colombia es un país rico. Aunque es diverso, pero es rico. Pero tenemos que ir más allá pensando cómo rescatar a Colombia, cómo rescatar a nuestros territorios, cómo hacer que nuestros territorios sean productivos y que podamos vivir en paz, podamos vivir tranquilos, podamos abrazarnos. Bueno, yo sí quiero remontarme un poco a la pregunta de Cata frente a cómo, o sea, nos identificamos como campesinos y campesinas. Yo creo que una de las mayores es por la gastronomía variada, pero que aún sigue en cada territorio. La cuidamos, sobre todo las mujeres, cuidamos de que nuestra gastronomía siga siendo esa que produce nuestro campo, aunque se lleguen a otra, o sea, llegue lo comercial, lo industrializado, siempre estamos propendiendo, digamos, por lo que cultivamos. Y digamos, y nuestros atuendos de pronto pueden cambiar un poco porque estamos y nos adaptamos de pronto al frío, a otras situaciones. Pero yo creo que eso es una de las grandes tareas y también saberes que les estamos transmitiendo a los jóvenes, porque de una u otra manera en cada festival, en cada, digamos, festividad que se haga en los Montes de María, se están transmitiendo estas tradiciones culturales, gastronómicas. Entonces es una tarea grande. Es una tarea muy grande sobre las plantas, sobre algunas cosas que se evidencian unas más que en otras, pero que sí, porque en nuestra mesa no puede de pronto faltar el arroz con frijol, el pescado frito, el arroz con coco, o sea, a través de todas esas tradiciones, pero también como a través del coco también se hacen artesanías, o sea, de la concha, de la cáscara del coco, como también esa cultura se va transmitiendo poco a poco. ¿Cómo nos vemos en el futuro? Yo creo que a pesar del miedo hay resistencia. Y yo creo que si los dos polígonos de zonas de reservas campesinas llegan a darse y tener justicia social, porque sería eso uno de los ideales, la justicia social, yo creo que hay mucha Montes de María para mucho rato. Entonces es como una de las cosas que queremos, porque prácticamente la zona de reservas campesinas y todas estas cosas es otra reforma agraria. Entonces es como nos vemos en el futuro. Y lo que decía acá la compañera sobre si hay signos, símbolos o algo así que nos podamos también recoger e identificar, no solo el mochuelo, sino esa hamaca grande donde podemos caber todos.
como el Cerro Amaco. Entonces yo creo que también tenemos muchos símbolos y signos en el territorio con los cuales nos identificamos, el sombrero volteado que viene de San Antonio de Palmitos, y así cada una de la cocada que viene de Palenque. Entonces son cosas que nos arraigan, pero que también mostramos, y la identidad y la cultura que no podemos dejar desaparecer. Bien, Cata, para redondear la idea, creo que lo tendiente a campesino tiene que ver mucho con una identidad, ¿verdad? Hay gente que cultiva la tierra, pero es agricultor, vive en la ciudad, utiliza maquinaria y por lo general no selecciona semillas, las compra en una agropecuaria. Entonces la cultura campesina vaya más de una dimensión del ser, de ese ethos, que tiene una consideración a lo que ellos hablaban, que describía muy bien Rosen. Es esa vida en unos espacios definidos con unas costumbres definidas y con unos lazos de solidaridad que son completamente horizontales, como lo decía. Eso creo que simboliza esa parte. Con los elementos poblacionales que el doctor nos dice que no entendió, pues explicábamos que había un elemento afro que se define por la llegada de los negros cimarrones y que pues hoy dan como resultado las formas de resistencia de estos campesinos. Ustedes ven aquí este señor San Onofrino de One Yuma o de One Macayepa, pero es de la serranía de One. Llegó allí por circunstancias históricas de un modelo económico, pero los indígenas estaban, usted lo entiende, y llega un frente de colonización blanco que son los payes, los blancos pobres que en los alrededores de Cartagena, Pasacaballo y el espacio cercano a las murallas no permitía la frontera agraria porque ya todas esas tierras se habían entregado. Y eso hace que ellos comiencen a abrir frontera agrícola. De ahí surge un mestizaje que se prolonga por 200 años y que está bien detallado en un trabajo de Jorge Conde Calderón que se llama Espacio, Sociedad y Conflicto, que es una tesis meritoria de la Universidad Nacional en la maestría de Historia, en donde el tipo explica cómo se construyó el poblamiento del territorio montemariano y sabanero, que luego los Borbones de España consolidan con una red de pueblos y de caminos que parten de Corozal. Corozal es la centralidad, pero ese poblamiento es tardío, cuando ya agoniza la colonia, y dentro de ese espacio montemariano entonces surge de manera democrática y espontánea un tipo de poblamiento como La Rochela, en donde vivían afros, en donde vivían blancos pobres, en donde vivían mestizos de todas las castas y libres, y en donde vivían indígenas. Y de ahí nace la cumbia, de ahí nace la tambora en la orilla del río. Esos elementos comunes están en nuestra cultura y estaban ayer en el pregón montemariano. De los que vinieron pudieron constatar esa unidad que tenemos. Y sobre el territorio y la forma de producción, bueno, cambia mucho entre los afros y los indígenas, pero igual ellos construyen sus chacras, sus pequeñas parcelas y producen su pan coger, es otro elemento común. Frente a la situación de denuncia que han hecho algunos grupos de colectividades de mujeres, de afros y de jóvenes, pues el acceso a algunos recursos, como que la población en el Peñol se vea constreñida por grupos que la quieren solo para la palma africana, es una realidad. O por ejemplo en la desembocadura del Canal del Dique, sobre el sector de una reserva natural que tenemos en los Montes de María que se llama el Corchal El Mono Hernández. Hay la presencia de inclusive drones, porque la directora es una compañera de trabajo de la Universidad de Córdoba, ella trabaja con parques nacionales y cuando se ven es un dron y ellos están tratando de canalizar los caños, que la problemática es seria. Es seria. Entonces, hacia futuro yo pienso que los Montes de María tienen un potencial grandísimo, ha sabido sobrevivir y sortear situaciones.
hacia energías limpias como la solar, en vez de producción de gas como la tenemos hoy, en producción de alimentos y diversificación de la soberanía alimentaria y no en biocombustibles. Hacia allá tiene que haber un repensar el territorio, porque el ordenamiento territorial se define bajo la genética y la posibilidad que tienen los espacios, basándonos en teorías de la geografía como Harvey, ¿sí?, de la producción social del espacio, y Milton Santos, ¿verdad? Las huellas sobre el territorio están definidas por esos pueblos que las habitan. Entonces, es fundamental que nosotros hacia futuro sigamos pensando que el Montes de María tiene una función, tiene una vocación y no se la podemos cambiar. O sea, nosotros no podemos arrancar trébol que nace allá para sembrar teca, porque la teca no es originaria de los Montes de María. Y eso produce unos daños graves, como se los hizo a Bogotá el pino que trajeron en los años 20 para acabar con los humedales. O el eucalipto. Entonces nosotros nos vemos como una región potencia alimentaria, despensa como lo ha sido siempre, y con un potencial agroturístico, cultural, gastronómico. Tenemos muchos festivales que falta visibilización. Entonces pienso que el uso de las tecnologías para la comercialización de los productos de las mujeres, de los jóvenes, de los afro y de esos grupos indígenas va a ser fundamental en el sentido, en lo que viene trabajando el colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21, es darles empoderamiento digital a la gente, ¿verdad? Tratando de mostrar formas no hegemónicas y más alternativas sobre el futuro del territorio. Y nosotros, como les decía, en Colombia hay aviación gracias a los alemanes que llegaron a Carmen de Bolívar y a Zambrano, Volpe, Hell, y fueron los que trajeron la aviación, que después formaron Escarta, pero también trajeron la navegación a vapor por el río Magdalena. Y gracias al tabaco, los Montes de María, había el retorno de la carga de bajada para que el puerto de Barranquilla se revitalizara, como se convirtió en una ciudad que desbancó a Cartagena a mediados del siglo XIX. Entonces, el mirar a Montes de María como una zona estratégica fundamental entre el Caribe y el río Magdalena va a ser fundamental para los gobernantes. Nosotros la tenemos clara, para los gobernantes, que son los que se deben educar y saber que si no hay un ideario, no hay una hoja de ruta planteada desde las comunidades, de lo que dice Rosenberg, de lo que dice Rosina, de lo que decía el difunto Pacho Paternina, me lo dijo el 16 de enero antes de morirse, se murió el 27, yo no le temo a la guerra, le temo a sus consecuencias. Entonces, la resistencia se va a mantener y los pelados que están ahora bebiendo tetero van a hacer lo mismo, van a resistir sobre el territorio con forma creativa, inimaginable, pero van a seguir sobre el territorio. Entonces el futuro es ese. Pienso yo que la conectividad de la comercialización de productos a través de lo digital, la posibilidad de convertir esas zonas de reserva como la Serranía de Coraza y como en San Jacinto, entre el Carmen y San Jacinto tenemos el Parque Los Colorados, que es una zona de reserva inmensa que pienso yo que el potencial está ahí. Colosó, Chalán, tienen caídas de agua, Tolu Viejo, cuevas cársicas. No, tenemos un mosaico bárbaro en 600 y pico mil kilómetros, o sea, estamos hablando de 500.000 hectáreas, ¿verdad? Y la vocación de esos montes debe ser de conservación, lo dice el IGAC, como en un 45%. Entonces, no se está haciendo, se entregan títulos mineros sobre la Serranía de Coraza, que es la zona de reserva de recarga de agua del acuífero de Morroa, que surte a Carmen de Bolívar, a Oveja, a Corozal, a San Juan de Betulia, a San Pedro, a Cincé, a Cincelejo, a La Unión, a Sagún, a Chinú. Imagínense, coge toda la sabana sucreña. Y en el momento que nosotros acabemos con la Serranía de Coraza, acabamos con la vida en el territorio sabanero. Entonces, vernos hacia allá es vernos en proteger el medio, integrarnos a la economía mundial como lo hemos venido haciendo desde el siglo XIX,
y en ese siglo de la gran divergencia, los Montes de María fueron los que integraron a Colombia con el comercio mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, John, y muchas gracias, Rosina y Rosenberg, y a todos los participantes. Infortunadamente no tuvimos más tiempo para más preguntas, pero como cierre también vamos a presentar un corto video que nos ayuda a ilustrar todos estos elementos que hemos discutido. Muchas gracias. Y a pesar, hoy en este importante evento de El Mochuelo Montemariano, de parte de la compañera Catalina Pérez Pérez, lideresa campesina, su senadora campesina, reciban un fraternal y revolucionario saludo. Quiero hablarles de los Montes de María. Los Montes de María es una de las regiones más importantes y más bellas del Caribe colombiano, además de con gentes muy lindas, trabajadoras, sobre todo los campesinos y las campesinas, región que ha sido la despensa también del departamento de Sucre. Y a pesar de la violencia que hemos vivido, nos seguimos manteniendo en nuestros territorios, resistiendo y buscando algo tan importante que es la vida y la paz en nuestros territorios, que siempre antes nos despertábamos con el cambio de cultura, la cultura de las gaitas, la cultura en muchos aspectos de artesanías, la gastronomía, nuestros conocimientos ancestrales en la comida, en la dulcería, en todo lo que realmente saben nuestras mujeres campesinas. Y hoy quiero rendirles ese gran homenaje al mochuelo que voló desde los Montes de María aquí a la ciudad de Bogotá, y estamos haciendo el círculo de la palabra del amor, de la palabra de la paz, de la palabra de la vida, la cultura, intercambiando conocimientos con los citadinos bogotanos, que les hacemos también ese gran llamado de cariño, de solidaridad, que nos unamos para que Colombia realmente cambie un día, que sea ese país de amor, de luz, de sol, que brille en nuestros territorios el sol de la justicia y la libertad, que sea ese sol de la vida que siempre hemos querido. No queremos más violencia en nuestros territorios. Nosotros somos gentes de paz, sobre todo las mujeres, que somos las hacedoras de la vida, las hacedoras de todo lo que son los alimentos, la mujer que ha sido la primera que descubrió las semillas. Por eso nos declaramos como ecofeministas. Somos ecofeministas, somos amor, somos vida. No queremos parir vacíos para la guerra. Queremos que Colombia realmente es ese país donde defendamos la soberanía alimentaria, nuestras propias semillas, para que Colombia sea verdaderamente esa potencia mundial de la vida, como dice nuestro presidente Gustavo Petro, y para vivir sabroso, como dice nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Nuestras luchas campesinas han sido históricas, y hoy yo digo a los compañeros y a las compañeras que la credencial que yo tengo no es una credencial de Catalina Pérez, es una credencial de la lucha histórica, de un legado histórico, de un relato histórico. En las luchas campesinas, pues, jugamos un papel muy importante, sobre todo la mujer, porque éramos las murallas de contención para defender a nuestros hombres cuando llegaba la represión en todos los territorios, tanto en los Montes de María como en Córdoba, en Bolívar, en Sucre, en el Cesar. En todas esas partes he participado con las compañeras y los compañeros en las tomas de tierra. Y las tomas de tierra para nosotros no estábamos engendrando la violencia, estábamos buscando cultivar la tierra, sembrar la tierra, porque nuestra consigna siempre ha sido: la tierra es para quien la trabaja.